Globalización y neoliberalismo. Para poder entender este tema es necesario que entendamos qué es globalización. Este término comienza a tomar más fuerza al final de la Guerra Fría, cuando el mundo comienza a tener una ideología más a favor del capitalismo. En general, la definición de globalización es proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, social, cultural y tecnológico que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, creando así una aldea global. Esto se refiere a que la globalización es un proceso mediante el cual los países tienen más comunicación, tienen más conexión, para intentar que sus sociedades y su economía estén más unificadas. La globalización es un proceso, es un fenómeno universal, ya que se da en todas nuestras áreas de la vida cotidiana. Sin embargo, es un fenómeno desigual y no se da de la misma forma en todas las partes del mundo porque depende mucho de las sociedades y de las costumbres y de las tradiciones. Es un fenómeno que no puede anticiparse, no puede saber con anticipación los resultados. Y pues también es un fenómeno que globaliza la mercancía y favorece el consumo. El neoliberalismo es el movimiento de actualización del liberalismo y aparece después del término de la Primera Guerra Mundial. Limita al Estado en asuntos totalmente jurídicos y económicos. Aparece junto con la globalización a partir de los años 70 y tiene su auge después del colapso del socialismo real de los años 80. Para que estos dos términos puedan funcionar juntos existen diversos factores. Entre ellos está la expansión del sistema económico capitalista, la nueva forma de organización territorial y política del sistema mundial a nivel permanente, proceso de expansión de las empresas multinacionales y su peso en la producción mundial y el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones de comunicación. Como bien sabemos, el neoliberalismo ha influido en la globalización determinando un fundamento del libre mercado. Esto quiere decir que las ganancias de un mismo producto o empresa no van siempre para toda la población de donde reincide, sino a una pequeña parte de la sociedad de la misma. Esto desembocó diversos problemas económicos alrededor del mundo. Entre el neoliberalismo y globalización y cómo se interrelacionan. El neoliberalismo es una forma política que practicaban algunos estados. Comenzó a imponerse en el mundo a partir de una asalladora crítica en la intervención de la economía, mientras que la globalización es una forma de integración mundial que se considera un fenómeno histórico. Esta suele tener sustancias al capitalismo, donde circula libremente capitales financieros, productivos y comerciales. La diferencia es que la globalización no es una forma política como lo es el neoliberalismo, sino que es un proceso que permite integración entre diferentes países y diferentes culturas. Hablemos de la interrelación. La interrelación entre el neoliberalismo y la globalización es de que ambas forman una contraofensiva del capital a nivel global. Estas construyen una relación entre capital y trabajo. Estas abarcan terrenos como son social, político, económico y cultural. El neoliberalismo se considera una escuela de pensamiento económico, el cual se basa en una teoría económica clásica. Esta quiere decir que en la comercialización el gobierno no puede interferir o tomar decisiones o aplicar impuestos, ya que se cree que no puede ayudar a la productividad necesaria ni a cumplir con las necesidades que el público requiere. Y se considera que el gobierno es incapaz e incompetente para lograr los objetivos que los individuos de esta corriente buscan. Se podría considerar que es la oposición a otras corrientes como el capitalismo y el socialismo. A diferencia de ellas, esta busca de manera independiente lograron optimizar la producción y la comercialización de los recursos que tiene un país. Ejerce de manera libremente a los individuos y su emprendimiento. Esto se podría decir como lo que quiere evitar lo negativo de la economía. Una de las principales causas que impulsó este movimiento fue las represiones que tenían y las devaluaciones, tanto las matanzas y las quebranzas económicas, y año tras año esto fue creando mayores motivos para crear esta corriente independiente. El neoliberalismo se considera una escuela de pensamiento económico, el cual se basa en una teoría económica clásica. Esta quiere decir que en la comercialización el gobierno no puede interferir o tomar decisiones o aplicar
impuestos, ya que se cree que no puede ayudar a la productividad necesaria ni a cumplir con las necesidades que el público requiere, y se considera que el gobierno es incapaz e incompetente para lograr los objetivos que los individuos de esta corriente buscan. Se podría considerar que es la oposición a otras corrientes como el capitalismo y el socialismo. A diferencia de ellas, esta busca de manera independiente lograron optimizar la producción y la comercialización de los recursos que tiene un país. Ejerce de manera libremente a los individuos y su emprendimiento. Esto se podría decir como lo que quiere evitar lo negativo de la economía. Una de las principales causas que impulsó este movimiento fue las represiones que tenían y las devaluaciones, tanto las matanzas y las quebranzas económicas, y año tras año esto fue creando mayores motivos para crear esta corriente independiente. El neoliberalismo en México intenta influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares la inversión. Llega en diciembre de 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque entra en vigencia dicho tratado el 1 de enero de 1994. Este tratado promueve las condiciones de comercio más aptas, facilitando la circulación de bienes y servicios. En 1993, el neoliberalismo logra que de 1.115 empresas, 203 se invierten en la inversión privada para generar una mayor productividad. La apertura de un mercado externo permitió que los mexicanos gocen de una mayor oferta económica con factores determinados a través de la oferta, incrementando el comercio en el país. Hola, mi nombre es Salvador Jennifer Paola y mi tema es conflictos étnicos y migración a consecuencia del neoliberalismo. ¿A qué se refiere con esto? Se dice que los problemas actualmente vienen de la cuarta parte del siglo XX, que todo es derivado de la globalización. Se supone que esto viene de las doctrinas neoliberales. Los principales fueron elaborados por Milton Friedman y Friedrich Bohn, cuyos principalmente critican el intervencionismo estatal al que se le atribuyen los problemas que se enfrentan las economías del sistema. En el último cuarto del siglo XX sucedieron hechos que marcaron pues el mundo. Se dice que el muro de Berlín, de la Unión Soviética y el colapso del comunismo. También el desarrollo de materia, comunicaciones y transportes, la incorporación al concepto y lo principalmente, las mujeres ya tenían la mayor participación, ya eran igualitarios a los hombres. Hablar sobre los conflictos étnicos y migración a causa del neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría política económica que considera que la economía es el principal motor de una nación. En teoría debería generar mejores condiciones de vida y riqueza, pero no es así. Los principales exponentes de esta teoría fueron Milton Friedman y Friedrich August von Hayek. En México, esta teoría se empezó a implementar durante la década de los años 80, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, y se empezó a implementar a partir de que se privatizaron empresas estatales y fueron dándose reformas neoliberales caracterizadas por la privatización. Las consecuencias del neoliberalismo fueron la eliminación de la sanidad pública, modificación de los derechos de los trabajadores, debilitación de países pobres, aumento de impuestos, apertura de frontera para mercancías extranjeras y la migración. Que la migración aquí es muy importante, ya que personas que vivían en países del sur viajaban para obtener mejores condiciones de vida, pero la explotación era otra de las razones por las cuales estas migraban, ya que se veían afectados a la hora de obtener un trabajo o estar en alguna obra porque les pagaban menos cantidad que a los nacionales por las mismas obras. Por último, características del neoliberalismo fueron privatización de servicios básicos como el agua, la luz, el gas, la flexibilidad laboral, la intervención del Estado, apertura de mercados extranjeros
y un mercado competitivo. Les voy a hablar acerca de la destrucción del Estado Nacional. La extensión práctica de la idea de nación surgió gracias a que fueron creadas políticas especialmente dirigidas al mercado, debilitando los estados nacionales, dando como resultado la expansión de la esfera de actividades económicas fuera de sus propias fronteras, considerándose más un mercado que una nación. Así los estados nacionales, especialmente los ubicados en la periferia capitalista, fueron afectados y debilitados por las políticas neoliberales con el fin de favorecer el predominio de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. La separación de la política de lo económico dio como resultado que el Estado perdiera responsabilidades a lo que se refiere a la producción y distribución de bienes y servicios como la salud, el empleo, la vivienda, el agua potable, la energía eléctrica, los cuales fueron enviados a un sector privado y vendidos como mercancías. La reducción de la pobreza y la superación de la marginación fueron los pilares fundamentales del Estado durante mucho tiempo, pero esos fueron desplazados a un estado mínimo de oportunidades individuales. Actualmente, en la mayor parte de los países han desaparecido o tienen a desaparecer eventualmente lo que se consideraban responsabilidades estatales como la educación, la salud, la vivienda digna, la alimentación, el empleo bien pagado y la seguridad de un ingreso, aún sin tener un trabajo, eran responsabilidades del Estado. Ellos tenían que garantizar la satisfacción de las necesidades elementales del trabajador y su familia. Todo esto ha vulnerado la validez y vigencia del Estado Nacional. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el desplazamiento del Estado en la globalización y el neoliberalismo. Para empezar, el efecto desplazamiento o efecto expulsión es una teoría económica que estipula que la intervención del Estado en un sector de una economía mixta que afecta sustancialmente al resto del mercado ya sea en el lado de la oferta o de la demanda. Cuando el Estado perdió eficacia para cumplir con los fines de acumulación del capital, el libre mercado se convirtió en una propuesta política de capital financiero transnacional con miras de sostener y sobre todo apresurar el proceso de globalización y mejorar las condiciones de la reproducción del capital. En otras palabras, la globalización es un fenómeno histórico marcado por la desaparición del llamado socialismo real, vinculado a un proyecto político diseñado e impulsado por una clase social hegemónica propietaria de capital, que implica el desplazamiento del Estado en la actividad económica. Este desplazamiento del Estado y la impulsión del mercado en la actividad económica trajo consigo formas decrecientes de exclusión social, elevó los niveles de desempleo y pobreza, así como todos los servicios referidos a la seguridad social. Al dejar de ser servicios, se convierten en meras mercancías y se intercambian entre los proveedores privados y los clientes. La globalización es el resultado de un proceso determinado por su concurrencia de diversos factores vinculados entre sí, por la relación compleja, múltiple y contradictoria. ¿Qué caracteriza a la globalización? Es su expansión del sistema económico capitalista, su nueva forma de organización territorial y política del sistema mundial como proceso permanente sometido al proceso de producción. A finales del siglo XX, el Banco Mundial dio a conocer cifras de 63 países que aportaban el ingreso de menos de $2, y en América Latina, en la década de los 80, cuando empezaba el neoliberalismo, el ingreso anual era de $1.300 y actualmente es de $768. El neoliberalismo no aportó nada bueno para la mayoría de la población, ya que orientaba a que las empresas públicas las privatizaran, ya que esto hacía que generara más desempleos, más pobreza, haciendo que las personas solo recurrieran a pagar cosas básicas como electricidad, agua y bienes comunes. El neoliberalismo en nuestros días presenta ya no fisuras, sino que ya presenta agujeros que son severos y que atentan contra los derechos humanos. Con este sistema poco o nada le interesa el futuro, sino que les interesa más la completa explotación humana y natural que se haga en el presente, para augurar un jugoso futuro, que a unos cuantos de por sí ya se regodean en su dinero. Lo seguro es que lejos de que estamos en una constante evolución, estamos en una constante decadencia, que tarde o temprano llegará al punto de que el infierno sea en la tierra. Lo importante aquí sería revisar algunos lineamientos socialistas y ponerlos a operar, para así su análisis práctico.
Entrar en la globalización constituye una necesidad para nuestro tiempo, ya que nadie puede vivir aislado con las ideas y opiniones generadas en su propio país. Ya sea esto por beneficio político, intelectual o cultural, resulta magnífico interactuar con otros países.